Buenas tardes, amigos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes, como todos los sábados a las 2 de la tarde por Radio Pacífico. Y estamos también en YouTube, en Trazando la Plomada. Ahí nos encuentran, ahí sí, en cualquier horario. Y no solamente el programa del día de hoy, sino los programas pasados. Queremos este día realmente disfrutarlos con ustedes, con la compañía de Jorge Arangurí, Jorge Miranda, que nos acompañan, y mi persona. Y vamos a tratar un tema muy particular. Bueno, siempre los temas que tratamos son particulares. Pero en este caso, hemos escuchado muchas veces unas preguntas que quisiéramos responder. Por ejemplo, ¿es que Dios le da la oportunidad a todas las personas del mundo para que puedan volver a Dios, para que puedan arrepentirse? ¿O es que acaso Dios tiene algunos preferidos y algunos los trata bien, pero a los otros los deja de lado? ¿Es Dios injusto para con los seres humanos? ¿Es que Dios solamente se preocupa de algunos por algún motivo y a otros no les da oportunidad de conocer de que existe un Dios, existe un cielo, existe un infierno, por supuesto? ¿Es que Dios da o no da oportunidad para el arrepentimiento de las personas? Y quisiéramos poder ver la historia de 4 personajes de la Escritura, en los cuales Dios le dio muchas oportunidades para que pudieran volver, y vamos a ver su respuesta. Es muy interesante, porque en estos casos los 4 tomaron la decisión de no recibir la oferta que Dios les estaba entregando, lo que Dios les estaba ofreciendo. Y antes de continuar, debemos reconocer o recordar que Dios mismo dice que su trono es un trono de justicia. La justicia perfecta no viene de nosotros los seres humanos, viene de Dios. Por lo tanto, Dios mal puede actuar en forma injusta. Algunos dicen, pero ¿qué pasa con esa gente que está en el África o en el Asia que no ha escuchado el Evangelio, que no ha escuchado la palabra de Dios, que no ha escuchado el Dios eterno que creó los cielos y la tierra? Miren, tal vez nosotros no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí le digo es que Dios se va a encargar o se está encargando en este momento que todos puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Él mismo dice que el fin no vendrá hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Dios también dice, contra lo que la gente acostumbra decir, ¿por qué Dios no aparece y en medio de tanta injusticia, por qué no Dios pone justicia? Dios dice que Él no viene todavía a poner justicia, porque el día que venga y haga justicia, hay muchos que van a perecer. Y Dios mismo dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Y dice Dios también que Él ha entregado lo más valioso de Él, que es su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios mismo está diciendo que Él está encargado de actuar en justicia a favor de todos los hombres, de la humanidad completa. Y eso podemos nosotros tenerlo como una firme ancla. Y estoy pensando algo, el otro día conversábamos a la interna, estos tiempos de comunicación, de internet, creo, no sé si ustedes tal vez me pueden complementar, de que creo que es la oportunidad para que justamente el evangelio llegue a esos lugares donde no ha llegado nunca, en el Asia, en el África. ¿Por qué? Porque a través de la señal del internet y todas las redes sociales se está expandiendo el evangelio como nunca. Y si no me equivoco, también en este tiempo de pandemia, en que la gente no se podía reunir, han crecido las redes para anunciar el reino de Dios, anunciar a aquel que creó los cielos y la tierra, de tal manera que mucha gente puede recibir un mensaje que en situación presencial no hubiera podido recibir, ¿no, Pastor Jorge? Está pasando esto mucho, ¿no? Bueno, la información que yo tengo es de que hay un aproximado de 5.000 a 6.000 millones de habitantes que están con el acceso al Internet, pero de los 7.800 habitantes que hay, más o menos hay como 2.000 a 3.000 millones en las cuales todavía no tienen ningún acceso a Internet. Y son comunidades que viven fuera de las ciudades, de las grandes ciudades,
bueno, en pequeños pueblos, especialmente en la China, ¿no? Porque, o sea, la China tiene 1.600 millones más o menos, y también en la India, en donde también encontramos que tiene un aproximado de 1.300 millones. Entonces, la gran cantidad de población que tiene la India con la China, verdaderamente es la que nos podía mostrar hasta dónde llega la tecnología. Y sabemos que los chinos están teniendo bastante innovación y están moviendo a todo lo que es China la comunicación, pero encontramos que hay pueblos en donde no hay internet. Ahora, al respecto de la comunicación del Evangelio, sabemos de que el Señor lo está haciendo, y en estos últimos tiempos el Señor lo está haciendo a través de un mover de estas generaciones que nos han tocado, en este caso, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, nuestros hijos y nuestros nietos son aquella generación en la cual Dios está usando. Estuve escuchando el día de ayer algunos reportajes de algunos misioneros en el mundo, en las cuales informan en cómo va el evangelio y la evangelización a nivel mundial, y encontramos de que Dios está usando tremendamente a la juventud, en este caso a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y los que ya somos de la edad nuestra, estamos siendo como los que estamos apoyando la intercesión, pero también en consejería, para entrenar y capacitar a esos mismos líderes para que puedan cumplir con el llamado de Dios para hacerlo. Y una de las cosas que se está acompañando a este mover espiritual en las cuales se está moviendo con la juventud es el poder del Espíritu Santo. O sea, hay una unción especial que se está desatando y está viendo milagros, prodigios y señales. Por ejemplo, lo que antes nosotros no mirábamos en Estados Unidos, hoy en día hay iglesias en Estados Unidos que están teniendo un avivamiento tremendo y manifestaciones sobrenaturales donde hay milagros, prodigios y señales. Hay un programa, que podemos decirlo aquí, de naturalmente sobrenatural, en la cual Steve Rob es una persona judía, en donde él presenta especialmente lo que Dios está haciendo en el día a día, ¿no? Y eso es lo que podríamos decir es un medio en el cual nos se informa de lo que está pasando ahorita en el mundo al respecto de la evangelización. Entonces yo creo que ahorita no solamente podríamos decir el beneficio de la tecnología que se usa para la evangelización, sino que ese gran beneficio del poder del Espíritu Santo, en donde los milagros y prodigios y señales atraen cantidad de gente, mucho más que una llamada por internet o una videollamada. ¿Por qué? Porque estamos mirando milagros que se están dando a las personas que están yendo a esas comunidades. Y eso implica de que se empieza a ver una cantidad tremenda de personas. Por ejemplo, hay un ministerio de una pareja joven en la cual ahorita está orando para poder conseguir una gran carpa, para poder reunir a la gente que ya no puede entrar en el lugar donde ellos alquilan. Por consiguiente, ¿y por qué? Porque los milagros, los prodigios y las señales. Y la Biblia dice, ¿no?, que en los postreros tiempos, dice que Dios derramará de su espíritu y veremos pues lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre la lluvia temprana cuando comenzó el Evangelio en el día de Pentecostés y la lluvia tardía, ¿no? Que muchos estamos viendo, que es lo que estamos mirando hoy en día en estos tiempos, ¿no? La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, dice, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos, ¿ya? Y más abajo dice, habla sobre la palabra de Dios, dice, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y miren, aquí viene un poco lo que el pastor ha estado repitiendo, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque dice que el reino de Dios no tiene que ver con comida ni con bebida, tiene que ver con la manifestación de poder. Y poder de cambiar personas, poder de la transformación de un ser humano que era contrario a Dios y de repente a favor de Dios, es una de las cosas más milagrosas que pueden haber. Jorge, ¿tú tenías algo? Sí, ante la preocupación natural que uno dice, ¿y qué será de los que viven tan lejos, de los que no han sido alcanzados todavía ni siquiera con la tecnología, a pesar que esta ha avanzado mucho, ¿no? Uno podría decir, ¿habrá algo que diga la Biblia acerca de eso? Sí, sí lo hay, mira, puedes buscar en tu Biblia, está en Romanos, el libro que estamos nosotros
leyendo el capítulo 8, pero aquí está en el capítulo 2 la respuesta para esta inquietud, ¿no? Y en el versículo 13 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero lo voy a leer del 14, el 15 y el 16 y lo vamos a entender mejor todavía. Dice, porque cuando los gentiles, quiere decir los que no conocen a Dios, o la gente que no ha tenido oportunidad siquiera de escuchar el Evangelio, dice que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, el Señor ya había pensado que en la posibilidad de que haya gente que no ha sido alcanzada, bueno, su conciencia, dice, los va a acusar o los va a excusar en el día que el Señor tenga que juzgar por Jesucristo, dice, ¿no? Ya a toda la raza humana. Entonces sí, Dios ha pensado en ellos, porque cuando estaba más joven todavía yo escuchaba y me parecía que tenía algo de sentido, de que cuando Jesucristo venga, la Escritura dice que todo ojo le verá. Entonces cuando uno piensa en eso de que todo ojo le verá, dice, ¿y cómo va a ser eso, no? Si ahora en este momento estamos nosotros de noche, en el otro lado del mundo están de día, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso, no? Que la Tierra es redonda, no es plana para que todos puedan verlo de una sola vez. Y entonces tenía sentido lo que decía que va a ser en ese tiempo comenzaba a salir la transmisión en vivo pues de Europa a Perú o de Sudamérica a Europa y viceversa, ¿no? Y se pensaba que el adelanto técnico iba a ser posible de que Jesucristo pudiera ser visto, pero bueno, claro, tiene sentido, pero Jesucristo y Dios no necesariamente necesitan de las redes o necesitan de señales directas eh, para que Él pueda manifestarse a la tierra, o como en el caso de la venida de Cristo, tomar esos elementos para que Él pueda ser manifestado en su llegada. Entonces, ¿qué pasaría en los lugares donde no hay corriente, donde no llega señal? Ahí nadie va a ver a Jesús. Por eso es que pensamos que el Señor tiene suficiente poder y suficiente sabiduría para que él se manifieste a toda la tierra por sus propios medios, ¿no? Es Dios. Entonces, ante la preocupación, otra vez volviendo al tema, de gente que no ha sido alcanzada porque no hay señal, todavía no hay radio, no hay redes, no hay celular. Entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Bueno, el Señor dice que su conciencia. Y aquí hay otra cosa que vale también para preguntarse. Si es su conciencia, entonces quiere decir que la persona no ignora qué cosa es malo o qué cosa es bueno. Y a Dios lo manda con eso en su corazón. Pero recordemos también que la persona tiene la libertad de escoger, como Adán, entre lo que quiere hacer y lo que Dios le plantea que debe hacer. Dios le dijo a Adán que puede todo árbol que está en el huerto puede comer. Estoy parafraseando nada más. Que puede comer de cualquier árbol que esté en el huerto, pero no el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que tú comes de ahí vas a morir. Y no fue, por si acaso no le dijo a la tercera, a la cuarta, a la quinta que comes, ahí ya vas a morir, ¿no? Sino que le dijo, el día que tú comieres vas a morir, ¿no? Entonces está bien advertido, pero ¿qué hizo el hombre? Tomó la decisión, simplemente tomó la decisión de probar, de ver qué había
en la prohibición, cuál es el resultado de la prohibición. Ahora ya conocemos un poco más de Biblia y sabemos que era todo lo contrario a lo que Dios le había propuesto al hombre. O sea, si es blanco, ese lado oscuro, ese conocimiento del bien y del mal es negro. Si Dios dice, levántate, ese lado dice, no, sigue durmiendo, no, sigue pereceando. Y así todo lo contrario, ese lado era la manifestación de la rebeldía de un hombre ya contaminado por el pecado contra Dios. Todo, no hay nada que diga esto lo voy a hacer como Dios dice, no, todo lo contamina. Y todo es en contra de lo que Dios enseña. No, Eso es lo que le planteó Satanás al hombre y dijo, a ver, pues, ¿no? ¿Y por qué no tener de los dos? ¿No? claro, claro. Y hablando de Adán, justamente Adán, a diferencia de cualquier otro ser humano que ha venido a esta tierra, vino y tomó contacto con Dios y supo cuál era su propósito, su identidad, pero así desde el día cero. Porque dice acá la escritura en Génesis 1 que Dios le bendijo y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, gobiernen, señoreen en los peces del mar, aves de la tierra y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios le dio propósito, le dio una identidad. Como hemos dicho en programas pasados, Adán fue el único ser humano que tenía doble naturaleza, la divina, porque la espiritual, que podía comunicarse con Dios, y la humana o natural, porque podía comunicarse con todo lo creado, ¿no? La materia y el tiempo. Entonces, él era el embajador, él era el representante, él era el encargado de administrar todas las cosas creadas de parte de Dios. Imagina, tremendo privilegio. Y lo único que le dice, como dijo Jorge hace un momento, es no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo que Dios le estaba diciendo es, mira, Adán, yo te creé y tienes libertad de todo, pero hay algo que no debes tú involucrarte y es en lo que yo he definido, porque Dios dice que cuando fue creando las cosas dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Entonces, lo que está bien o lo que es bueno, Dios ya lo había definido. Entonces, ¿qué hace el hombre metiéndose en el ámbito de Dios? A él definir lo que es bueno. Y justamente eso fue lo que hizo, porque Dios le había dicho que no era bueno que coma del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y a él le pareció bueno, pues, voy a comer. Bueno, a la mujer y después él, ¿no? Entonces, quisieron ocupar el lugar de Dios. Pero bueno, como hemos estado hablando que el tema de hoy es si Dios es injusto y si Dios le está dando o no la oportunidad de arrepentirse a todo ser humano, vamos a hablar, ya que estamos hablando de Adán, después de que Adán cometió esta rebelión contra Dios, dice que fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Hasta ahí. Se cubrieron su desnudez. Y dice que escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia. Y dice que Dios se acerca y le dice, y llamó al hombre y le hizo, ¿dónde estás? Siempre me preguntaba, ¿no? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Yo creo que sí, claro que sabía, Dios recontra sabe. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo Dios acá cuando le dice a Adán, oye, ¿y dónde estás, Adán? Lo que le está diciendo es, Adán, tú siempre estuviste en mi presencia. Cuando yo visitaba el huerto, tú estabas ahí, pero no te veo ahora. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué ha pasado, Adán? Y es una conversación hasta amorosa a un hombre que se había rebelado contra Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice la escritura después? Dice, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque se encontró desnudo. Él siempre estuvo desnudo, pero ahora como ya él tomó el control tomó la ubicación de Dios prácticamente, entonces él tenía que resolver todas las cosas. Esto es muy importante para nuestros tiempos,
en el cual a veces nosotros queremos enfrentar solos todas las cosas y realmente nos damos cuenta de que nuestra fortaleza para enfrentar las cosas es muy limitada. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Entonces dice que se vio desnudo, tuvo miedo, se escondió. ¿Y qué más sucede? Dice, y Dios le dijo, y aquí viene lo que entendemos que es la oportunidad que le da Dios para que se arrepienta. ¿Qué dice Dios? Le dice, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta número 1. Respuesta, nada, silencio. Segunda pregunta, ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Fíjense cómo le hace la pregunta a Dios. Prácticamente le dice, Adán, lo único que tú tienes que decir es, sí, he comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Miren la oportunidad que le está dando Dios a este hombre para que se arrepienta. Y yo estoy convencido por las mismas escrituras que si Adán hubiera dicho, sí, la verdad, Dios, te he desobedecido, perdóname, y se humilla delante de Dios, ¿no? Dice que el que humilla será ensalzado. Dios lo hubiera perdonado como Dios estuvo dispuesto a perdonar a Sodoma y Gomorra cuando Abraham le pidió que no la destruya por 10 justos. Pero entonces, después de estos 2 silencios de parte de Adán, que Dios le da oportunidad al arrepentimiento, el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, no voy a arrepentirme, continúo con lo mismo. Y aquí viene un claro ejemplo, vamos a hablar de otros ejemplos también, un claro ejemplo de cómo el hombre que se rebeló contra Dios, que se enfrentó contra Dios y que cayó, Dios en ese instante le da la oportunidad de volver a Él. El arrepentimiento es volver de lo que estoy haciendo, regreso otra vez. Dios le ha dado esta oportunidad y el hombre tomó la decisión en su libertad de no hacerlo. Sí, George, adelante. Sí, creo que ante el ejemplo que ha dado de si Adán se arrepentía, Dios lo perdonaba, claro que sí, Dios lo perdonaba, pero las consecuencias ya estaban ahí, ¿ya no? O sea, igual como ahora nosotros pecamos y nos hemos arrepentido, pero ya estamos con la muerte encima, porque la ley es la paga del pecado, es muerte. Claro que me perdona, pero la consecuencia ya está ahí. Igual era para Adán, ¿no? O sea, si es, hablando de la posibilidad, si se arrepentía, claro, se arrepentía, lo perdonaba, pero la consecuencia ya estaba ahí, o sea, no se volvía a hacer otra vez. Ese es uno. Lo otro dijiste que Adán tenía la naturaleza divina, ¿no? Adán no tuvo naturaleza divina. Tenía todas sus partes activadas, espíritu, alma y cuerpo. Y en la parte espiritual se podía comunicar con Dios por el espíritu, no por la naturaleza. La naturaleza es una naturaleza humana. Pero sí tenía la comunicación con Dios porque el espíritu todavía estaba en él activado. Por eso la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando habla de muerte está hablando de muerte espiritual. O sea, ya no hay comunicación entre Dios y el hombre. Así es. Sí, porque lo que él tenía es acceso a la presencia de Dios por medio del Eso sí. ¿no es cierto? Claro, porque Entonces, su estado de inocencia, pues acordémonos que él estaba en un estado de inocencia, ¿no? O sea, un estado de inocencia significa que no hay el espíritu de iniquidad, que es lo que se permitió cuando él pecó, ¿no? Porque cuando Adán estaba recién creado no tenía el espíritu de iniquidad o la situación del pecado de iniquidad. ¿Cuándo se dio? Cuando él pecó. Así Pepe es. el Río no existía, ¿no? Así es. No No estaba había presente en políticos, ese escenario todavía. no había congreso en esa época, ¿no? Mm. Y mira, y como ya queda un minuto para terminar, solamente para redondear la idea, y eso es lo que Dios nos ha devuelto, ¿no es cierto? Ese espíritu de Dios, de tal manera que podamos tener la misma comunión con Dios que la que tenía Adán. Prácticamente es eso. O sea, ¿cuál es la palabra? No sé si es regenerado o regenerado es la palabra, lo que ha hecho Dios, con todo aquel que ha creído en Cristo. Ya. Bien, hemos hablado entonces de, perdón, pastor, ¿quería decir algo? Ya no tenemos tiempo. Sí, ya no tenemos tiempo. Más bien, hemos hablado de Adán, tenemos 3 más personajes, cómo Dios les da la oportunidad para que se arrepientan y cómo ellos toman una decisión muy particular. Entonces, estamos regresando con ustedes en unos minutos.
Hola amigos, los que recién se conectan con Pacífico 640M y por el internet pues todo el tiempo, a cualquier hora, cualquier día. Les hacemos recordar que tenemos más de 2 años con grabaciones ahí en Trazando la Plomada y puedes escoger el tema que tú estás pasando, puedes escoger el tema ahí aparente para tu necesidad. Y bueno, estamos desarrollando hoy día algunas preguntas que todos nos hacemos, todos, sin excepción. Continúa César en la A ver, segunda, ¿no? hemos hablado de 4 personajes de la Biblia, ya vamos. Quisiera agregar algo al respecto porque me quedé con la palabra en la boca. El tiempo de la pandemia a nosotros sencillamente nos pusieron en nuestras casas, por consiguiente no tuvimos la oportunidad de estar moviéndonos como lo hacíamos en los años anteriores, donde podíamos viajar, donde podíamos ir a los pueblos, a los caseríos, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia sencillamente lo que hizo fue que los gobiernos nos pusieron en las casas y nos pusieron militares y policías y médicos y no nos permitían salir. Los aeropuertos se cerraron y todo ello. Entonces, el medio que se usó masivamente fue el Internet, fue los medios de comunicación y fue prácticamente las vías remotas para poder de una u otra manera seguir predicando y seguir evangelizando. Pero ya no es así en este momento. Ahora, no estoy diciendo de que no se sigue usando los medios de comunicación, dado el caso que aprendimos a rajatabla todos esos meses. Pero hoy en día ya no es así, porque ahora lo que estamos viendo es la movilización de personas, y vuelvo a repetir, de jóvenes especialmente. Si ustedes vieran a los mochileros, o sea, antes aquí en Perú, en Lima, había cantidad de mochileros. Usted caminaba por aquel centro de Lima, porque los mochileros son aquellos en los cuales no tienen muchos recursos para hacer turismo. Por consiguiente, agarran una mochila y ellos vienen a los lugares más económicos para poder visitar el país. En este caso, se van al centro de Lima, van a un hotel que cuesta 10, 15 soles el cuarto, van a un restaurante donde cuesta el menú 8, 9, 10 soles. O sea, no se van a ir a Miraflores, no se van a ir a San Isidro de la Molina porque los mochileros no tienen dinero para pagar ahí. Pero esos mochileros son audaces, son tremendos. ¿Por qué? Porque ellos se mueven, hasta duermen en las calles, o duermen en los hoteles, o duermen prácticamente, perdón, en los aeropuertos. O sea, ellos pueden estar tirados en el suelo durmiendo tranquilos porque su vuelo sale en la madrugada, porque como siempre compran boletos baratos, entonces esos boletos baratos siempre salen en la madrugada. O sea, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la madrugada, por consiguiente tienen que dormir en el aeropuerto. Entonces, lo interesante es que hay muchas iglesias en Estados Unidos y en Europa en las cuales prácticamente tienen este estilo de mochilero. Y ellos están saliendo a evangelizar y a hacer misiones a través de ese soporte mochilero. O sea, es lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, la gente que ha salido de Ucrania, hay jóvenes que están evangelizando en Ucrania ahorita. Y están moviéndose en todo el sector donde están prácticamente la gente, en esos centros de ubicación que les han dado a los ucranenses, ahorita están siendo evangelizados también con ellos. O sea, yo estoy mirando un mover evangelístico, digamos, de una manera poderosa en todos esos lugares, como también en Siria, en Irak, en Turquía, donde han visto los terremotos. Ahorita hay mucha gente que ha ido prácticamente a ayudar a Turquía y a Siria. Y están ayudando. Y son organizaciones que son jóvenes, o sea, no nos olvidemos de nuestras organizaciones que nos ayudaban a nosotros, el barco Dulos, ¿se acuerdan ustedes del barco Dulos? ¿Ya? Sí, me acuerdo. Ese estilo de organizaciones ahora se están moviendo, pero ya no con gente de nuestra edad, sino con gente joven, gente que tiene 20, 25, 30, 35 años. Es lo que yo estoy mirando ahorita, o sea, Dios no está dejando a la gente que parta de esta tierra sin haber escuchado el evangelio. Amén, amén. Está viendo, o sea, Dios está usando, está moviendo a su pueblo, está moviendo a sus jóvenes, está moviendo a cada una de sus familias con el propósito de seguir predicando el evangelio, como dice la Biblia. ¿A quién irán si no los enviamos? No, entonces hay que enviarlos. Y Dios está enviando a multitud de gente, aún en zonas donde la situación está muy difícil, como estamos hablando de Turquía, como estamos hablando de Siria, como estamos hablando de Rusia, como estamos hablando de Ucrania, en donde hay guerra. Ustedes saben que es difícil moverse en un mundo de guerra, ¿no? Pero Dios está haciéndolo, y está haciéndolo con personas, vuelvo a repetir,
con ese espíritu de amor. O sea, que cuando uno vuelve al primer amor de Dios, está dispuesto a hacer todo lo posible para comunicarlo a Dios. ¿Me entienden? Amén. Sí, como Amén. cuando uno está enamorado, ¿no? Cuando uno está enamorado, el chico se levanta a las 5 de la mañana para ir a ver a la Y se novia. baña, Pero él y se no lo baña. hacía. Y se baña todavía, ¿no? Algo que, Dios mío, pasaron semanas ni nada que ver. Pero el amor cambia, el Y amor se cambia cambia. las medias, y se cambia las medias. Entonces, eso es lo que estamos mirando hoy en día, ¿no? Ese despertar espiritual que Dios está haciendo. Ahora, no puedo decir de que es en el 100% de la iglesia, porque también se está cumpliendo lo que Dios dice de que hay una cierta tibieza espiritual en sectores. Bueno, y nosotros estamos orando, estamos predicando para que ese sector que está tibio vuelva nuevamente a estar caliente antes de que Cristo venga por segunda vez. Pero debemos seguir entendiendo, Dios no ha dejado a la iglesia inactiva. No, Dios sigue moviéndose con ese remanente poderoso en todo el mundo para seguir cumpliendo con su palabra, predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, depende de esas personas que al escuchar el evangelio se conviertan o no. Eso Claro, depende es que de al ellas. final ya no es un problema de Dios, porque Dios ya hizo todo, ¿no es cierto? Es un problema del ser humano que en su libertad de escoger, pues escoja recibir o rechazar, cualquiera de los dos. A propósito, tengo un amigo brasilero, él es pastor, y él ha estado, me parece que un total de unos 20 años entre la India, Tailandia, esos lugares muy duros, y la estrategia que él llevaba era, como era brasilero y se llamaba Romario, entonces todo el mundo pensaba que era pues el de la selección brasilera, y habría academias de fútbol, y enseñaba pues a los niños, pero habían eventos para los padres, entonces evangelizaban a los niños, a través de los niños a los padres, han abierto iglesias en todos esos lugares, pero qué buena imaginación. Y ahora que ya ha pasado pues buen tiempo, ahora está en todo un programa de entrenar jóvenes justamente para que hagan lo mismo que él hacía con el fútbol, ¿no? Entonces hay mucha imaginación en el pueblo de Dios para poder llegar. Bien, entonces volviendo al tema, Dios es injusto, Dios le da oportunidad a todos para que vuelvan, bueno, y hemos visto que Adán sí le dio. Ahora vamos a ver otro personaje muy cercano a Adán, uno de sus hijos, Caín. Caín y Abel fueron hijos de Adán y de Eva, y dice la escritura que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Y en algún momento dado, pues ambos hijos trajeron ofrendas a Dios. Dice que Caín trajo pues la ofrenda de la tierra y Abel trajo lo mejor que tenía de sus ovejas. Y dice que Dios miró, no recibió la ofrenda, al revés. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Hasta aquí vale la pena resaltar algo interesante. Dios no solamente mira lo que le estamos trayendo, sino mira el corazón con el que le estamos trayendo. Porque dice que antes de mirar la ofrenda de Abel, miró su corazón. ¿Y qué vio en el corazón de Abel? Dice que vio lo mejor que tenía, dice que escogió lo mejor. Así dice la escritura, ustedes lo pueden ver, de sus ovejas. Mientras que en el caso de Caín no dice que trajo lo mejor, dijo que trajo el fruto de la tierra. Tal vez habría que ver también algo interesante que está ahí metido entre la palabra de Dios, ¿no? Caín, para ser un agricultor hay que trabajar mucho. Para ser un pastor de ovejas, no, porque las ovejas se reproducen y hay que cuidarlas nada más. Entonces, como que Caín trajo del fruto de su trabajo y Abel trajo el fruto de cuidar las cosas que Dios le había encomendado. Eso también es otro mensaje que está ahí. Pero vamos al tema. En el tema es que dice la escritura, voy a buscar esta versión que tengo aquí, que es más clara que la Reina Valera. Hay cosas que hay que tener cuidado, porque la Reina Valera a veces dice cositas que hay que tener mucho cuidado. Dice así la escritura en Génesis 4, ¿dónde está? Y dice que después que sucedió esto, dice que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. O sea que Caín no le gustó para nada la noticia que le aceptara la ofrenda a su hermano y a él no. Le dio cólera, se amargó, ¿no? A pesar que él traía la ofrenda solamente pues por cumplir. Entonces dice que el Señor, y miren cómo Dios le da la oportunidad de arrepentimiento a Caín, ¿eh? Dice que el Señor viene, habla con Caín y le dice, oye Caín, ¿por qué estás enojado? No sé por qué Dios siempre habla con preguntas, ¿no? Es muy hermoso. Te
te hace pensar, te hace recapacitar para que cambies tu decisión. Caín, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Y mira lo que dice Dios. Si tú actúas bien, ¿acaso no vas a ser aceptado? Pero si tú no actúas bien, el pecado está tocando a la puerta y te está codiciando, pero tú tienes poder para gobernarlo. Voy a repetir esta última parte. Dios se acerca a este Caín, que se había enojado mucho porque Dios no le había aceptado su ofrenda, y le dice, oye, Caín, ¿por qué no sigues haciendo bien? ¿Por qué no haces bien, Caín? Vas a ser aceptado si haces bien, pero si no haces bien, el pecado está tocando tu puerta. Y en el original dice, está arañando tu puerta. Está arañando tu puerta. Quiere entrar, quiere gobernarte. Pero ¿sabes qué? Tú tienes la capacidad de gobernarlo a él. Miren todo lo que le está diciendo Dios, y lo que está buscando es que Caín tome una decisión y le diga a Dios, la verdad que tienes razón, mi hermano me dio cólera, y perdóname, y vuelvo otra vez, y ahora sí, y que reaccione. Lo misma opción que le dio a su padre Adán. Pero ¿qué hizo Caín? No contestó, lo llamó a su hermano Abel, le dijo, vayamos al campo, y cuando estaba así, levantó contra él un arma y lo mató. Entonces acá tenemos otro caso, como Adán, en este caso Caín, en el cual Dios le da la oportunidad para que se arrepienta, para que vuelva a él. Pero nuevamente, no es que Dios es injusto, es que los seres humanos tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones. Y en este caso, Caín, como su padre Adán, tomaron su propia decisión. Y tenemos dos casos más, pero hasta aquí yo quisiera preguntar a los que nos escuchan. ¿Estás escuchando la voz de Dios que te está llamando? ¿Te has dado cuenta que Dios te está ofreciendo algo y que de repente más te atrae las cosas que te rodean que lo que Dios te está ofreciendo? Porque al final no vamos a vivir eternamente aquí, ¿no es cierto? Tarde o temprano vamos a partir. ¿Y cuál va a ser tu destino? ¿Dónde vas a terminar? Y mientras estás acá en el mundo, y por supuesto nadie puede enfrentar todos los problemas de este mundo, ¿cómo vas a enfrentar los problemas como lo que ha sucedido, la pandemia, las crisis, la guerra, las malas noticias? ¿Cómo la vas a enfrentar solo? ¿Lo vas a enfrentar como Caín, esforzándote en tu campo y tu agricultura? ¿O vas a preferir la provisión de Dios milagrosa, porque Dios es un ser sobrenatural? Todo lo que hace es sobrenatural. Para el mundo natural es milagro. Todo lo que Dios hace, lo hace en el ámbito sobrenatural. Dios es bueno. Entonces, lo dejo esto para que lo puedas tú que nos escuchas reflexionar, y si eres creyente, aferrarte aún más al Señor, porque el Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para que podamos conseguir aquello que anhelamos. Antes de pasar al tercer personaje, no sé si ustedes tienen algún comentario adicional. Y como Creo parece que que no... es importante entender de que lastimosamente las personas que se resisten a Dios en todo ese tiempo en donde Dios está buscándolos, porque la Biblia dice que nos está buscando, que Él nos buscó primero, dice la Biblia, ¿no? O sea, el hecho de que Dios nos está buscando, ¿no? Significa de que Él está interesado en salvarnos, en sacarnos de esa maldad en donde estamos viviendo. Pero el problema es que hay muchos de nosotros, porque yo fui uno de esos en el pasado, que hacemos a Dios culpable. O sea, como nosotros no queremos reconocer nuestra culpa, no queremos reconocer lo que hemos hecho mal, no queremos reconocerlo, entonces, y también nos da vergüenza de que venga la luz y enfoque en todo aquello que hemos hecho en lo oculto, ¿no? O sea, no es nada agradable. O sea, no es nada agradable a que venga alguien con una luz y empiece a alumbrar y nosotros encontramos todas las manchas en las cuales teníamos, pero no las habíamos visto porque no había luz, había oscuridad. Entonces, de igual manera, cuando la gente recibe a un evangelista o a una persona o el testimonio de alguien, siempre está diciendo, no, pero Dios es responsable, no, pero Dios no esto, Dios no hizo esto, Dios no hizo lo otro, o Dios no salvó a mi padre, o Dios no sanó a mi madre, o Dios no me dio dinero, o Dios no pagó la cuenta. O sea, siempre estamos echándole la culpa a Dios
de los pecados nuestros. Y eso es una forma estratégica para no reconocer lo que Dios quiere hacer. Por eso que es muy importante a nuestros amados oyentes y amigos, si tú por A o B no has tomado la decisión todavía de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, te decimos de que el Padre Dios se despojó de su Hijo por amor a ti y permitió que Jesucristo hiciera todo lo que hizo. Murió, fue lastimado, herido, azotado, colgado, pero luego resucitó para dar una novedad de vida y tú puedas tener vida y vida en abundancia solo porque el amor de Dios está fluyendo a través de la persona de Jesucristo. Pero ese mensaje, si tú no lo aceptas, si tú no te arrepientes, si tú no tomas la decisión de apartar tus pecados y decir, ok, reconozco, ya no voy a ser responsable a Dios de mis pecados, yo voy a ser responsable de mis pecados y voy a pedir perdón a Dios. Eso es importantísimo, tomar esa decisión hoy en día. No nos olvidemos, hace poco no hemos terminado la Semana Santa, ¿verdad? Recordando, digamos, cívicamente, socialmente, ¿no? La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero aquí el punto principal es eso, es una decisión personal. Una decisión personal en la cual yo creo que el Señor te está brindando, porque de una u otra manera, el Evangelio te está llegando. Lo importante es que pongas oído, atención y tomes una decisión. Cuando uno ve la cruz, y particularmente recién ahora que ha habido Semana Santa, o esa película, no es de Jesús, sino la película de Mel Gibson sobre la crucifixión, lo que más resalta en los comentarios de las personas es el dolor, la injusticia, todo lo que flagelaron al Señor Jesús. Pero hay dos cosas que podemos ver en la cruz que muchos no logran vislumbrar. ¿Sabes cuáles son esas dos cosas? Número uno, la gravedad del pecado. A veces pensamos que el pecado es un chiste, un juego, pero quiero que pienses y reflexiones que si Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo a la cruz por nuestros pecados, es que el pecado es grave. Porque si no, ¿para qué pasar por eso? ¿No? Simplemente me perdonaba, ¿no? Como muchos dicen, sí, que Dios es bueno, perdona. Pero fíjense que ese Jesús que fue a la cruz, antes de ir a la cruz dijo, yo soy el camino, nadie llega al Padre sino por mí. Lo que estaba diciendo es, si no pasas por la cruz, no llegas a Dios. No voy a entrar en esos detalles, pero al final es que hay que meterse con Dios en la persona de Jesús y ser uno con Él para pasar por la cruz. Pero no vamos a tocar ese punto. Lo que quería resaltar es, el pecado es grave y la gravedad la vemos ahí en el Hijo de Dios clavado ahí. Y lo otro que muchos no hablan al respecto, no se dan cuenta, es que al mismo tiempo que se ve la gravedad del pecado, ¿sabe qué más se ve? Se ve el amor de Dios. Porque Dios está haciendo eso por amor. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo pasemos por esa cruz. Es lo que está haciendo, nos está evitando pasar por ese padecimiento y algo que es peor aún, que cuando pasemos de esta vida a la otra, no vayamos a la condenación separados de Dios en una oscuridad, en un dolor permanente. Dios no quiere. ¿Quién quiere eso? Y tú que nos escuchas, ¿te has puesto a pensar que ese es el destino del ser humano en caso no se junte con Jesús en la cruz y recibe el perdón de sus pecados? Entonces, el amor de Dios es inmenso y eso se ve en la cruz. Gravedad del pecado y amor de Dios. Vamos a la tercera persona que queremos mostrarles cómo, habiendo Dios dándole todo, absolutamente todo, como le dio a Adán le dio toda la tierra y miren lo que escogió Adán. Y cuando Dios se acerca a darle la oportunidad que se arrepienta, Adán no quiso arrepentirse, pues no le dio la gana. Estoy hablando de Judas. Judas fue un hombre que fue escogido por Dios dentro de sus 12 apóstoles. No solamente los discípulos, los más cercanos, los apóstoles. No solamente lo trajo como apóstol, sino además le dio un cargo de honor. Era el tesorero, era el que guardaba todas las ofrendas y todo. Es un hombre que caminó con los apóstoles y con Jesús durante 3 años, vio las obras de Jesús, escuchó de primera mano el mensaje del Evangelio, todo, absolutamente todo. Pero dice la Escritura que era ladrón.
en medio de todo esto se robaba de la bolsa las ofrendas. Y eso fue contaminando su corazón hasta que al final decidió entregar al Hijo de Dios. Y este hombre tal vez ha sido uno de los que más cerca ha estado de Dios, de Jesús, y había escuchado que él era el Hijo de Dios, sin embargo no tuvo temor de Dios y lo entregó. Pero vamos al amor de Dios y a la misericordia de Dios. Quiero leerles el pasaje cuando Jesús está con sus discípulos orando en Getsemaní. El Señor pasó por una situación muy crítica, le pedía a su Padre que no quería ir a la cruz, pero al final se sometió y fue fortalecido, dice, por medio de un ángel, y estando en eso, dice, le dice a sus discípulos, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Cómo es el Señor, no? A pesar que está en un proceso de dolor, está enseñando, en medio del dolor. Y dice acá la Escritura, mientras todavía él hablaba, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, acá está Judas, a propósito hay un chiste que dice que Judas era vendedor de corbatas, uno de los 12 apóstoles iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús, el que lo iba a entregar. Y Jesús le responde, Judas, eres un terrible, un tal por cual, ¿cómo vas después de todo lo que he hecho por ti? Mira lo que estás haciendo ¿Eso dijo el Señor? No, eso no dijo el Señor. ¿Qué dijo? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, hasta el último momento, vemos al Señor Jesucristo dándole la oportunidad a este hombre para que se arrepienta y vuelva a Dios y reciba perdón de sus pecados. Dime, George, ¿tienes algo? Sí, meditar en que la oportunidad para Judas empieza dándole la responsabilidad del dinero, ¿no? Dentro del grupo, porque Jesús sabía quién era ladrón, dicen, pero le da la oportunidad de resarcirse, pues, ¿no? O sea, el encargarle el dinero a un ladrón es como decir, pues, mira, yo confío en ti, ¿eh? Claro. Yo sé que tú eres débil con No me los falles. billetes, pero igual ya yo confío en ti y toma y ser responsable con lo que te encargo. Ahí empieza, por ejemplo, una forma que no es normal de tratar, ¿no?, entre los seres humanos. Pero sí he visto también algunos ejemplos que por ejemplo, llevándolo al tema del fútbol, ¿no? Un jugador muy conocido peruano y un entrenador que cuando todo el mundo decía por qué lo ha llamado a él y por qué lo pone de titular, pero él le dio esa responsabilidad porque le dijo prácticamente yo confío en ti, ¿no? O sea, yo sé que lo que hablan es verdad, yo sé que es peligro que yo te pueda dar esa responsabilidad como titular, pero yo confío en ti porque he visto mucho talento, he visto mucho talento que creo que si te disciplinas la vas a lograr, y como que este jugador, que no quiero decir su nombre, logró responder a esa confianza. Pienso que si los seres humanos hacen eso, ¿por qué Jesús no podría haber hecho eso con Judas, ¿no? O sea, decirle, te encargo esto, yo sé que eres ladrón, pero igual te encargo te doy esta responsabilidad del dinero, y para que tú puedas demostrarme que quieres cambiar, ¿no? Que Te brindo la vas a confianza. ser diferente, Sí. claro, digno de confianza. Uh-huh. Y bueno, el último caballero que tenemos acá es justamente el ladrón o los ladrones que fueron crucificados al lado derecho e izquierdo del Señor Jesús. Hay una palabra que el Señor dijo que está registrada en Lucas 23, y cuando estaba ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Una semana antes Jesús había entrado a Jerusalén y lo habían recibido con cánticos y con las palmas y qué sé yo. Y una semana después dice que se burlaban de él, que le decían, a ver, si a otro salvó, que se salve él. Y le decían pues barbaridades, ¿no? Pero vamos al lugar de los malhechores. Dice que había uno de los malhechores que estaba colgado ahí, le lanzaba insultos, imagínate, estando ahí. Después de todo lo que había escuchado del Señor, le lanzaba insultos y le decía, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero hubo el otro, yo no sé por qué dicen que era el ladrón bueno y ladrón malo, porque los ladrones ninguno son buenos, ¿no? Entonces dice que le dijo, ¿no? Ni siquiera temes tú a Dios a pesar que estás bajo la misma condena. Nosotros la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho, y añadió Jesús, y Jesús añadió, le dijo, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos dos hombres que están en la misma circunstancia que el Señor había hablado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él había dado testimonio durante 3 años y medio, y uno de ellos le reclama al otro y le dice, oye, no insultes, mira, estás en la misma condenación, igual que nosotros, ya que igual que él, igual que yo, por lo menos arrepiéntete. Prácticamente a través del otro ladrón le está diciendo, oye, arrepiéntete, pero no tomó la decisión. Uno de ellos sí se arrepintió, y la palabra de Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no, y por supuesto no estuvo en el paraíso porque los dos murieron ese día. Vamos terminando el programa. Empezamos diciendo de que mucha gente por ahí dice de que si Dios es justo o no es justo y se le da oportunidad a todos, primero para que escuchen sobre el reino de Dios, y segundo para que tengan la oportunidad de arrepentimiento. Creemos que con estos casos de la Escritura, más otras porciones de la Escritura que hemos compartido con ustedes, podemos ver que efectivamente el trono de Dios es un trono de justicia, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo más importante, que la verdad a veces me he indignado cuando gente a la cual uno le habla de las cosas de Dios dice, ¿y por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué no viene y hace juicio? Y me acuerdo a uno de ellos le dije, porque al primero que va a destruir es a ti, porque tú no estás bajo la gracia de Dios y no estás en condenación. Entonces, eso es lo que Dios no quiere venir tan pronto, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo dice el apóstol Pedro también. Y Dios justamente dice que está postergando su venida, porque cuando venga, según las Escrituras, cuando el Señor venga a hacer juicio, 3/4 partes de la humanidad va a morir. Si ahorita hay una suerte de, ¿cuánto habrá? 7, 8 mil millones de gentes, 3/4 partes son como 6 mil millones de gentes. ¿Se imaginan un lugar donde mueran 6 mil millones de personas en un solo día? Dice la Escritura que pasarán meses para poder enterrar, que la sangre será hasta la altura de la boca de los caballos. O sea, debe ser un hecatombe, debe ser una cosa atroz. Eso va a suceder, según las Escrituras, cuando Dios decida venir a juzgar a este mundo. Mientras tanto, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Estamos en el tiempo de la gracia, pero hay una palabra que dice que la puerta se va a cerrar en algún momento, y afuera se van a quedar aullando como perros, como lobos. Y no queremos quedarnos afuera, ¿no es cierto? Queremos estar en la presencia de Dios por la eternidad. Bueno, los dejamos, y no sé por qué hagamos una oración corta. Pastor Jorge, ¿puede orar por los oyentes, por favor? Dios quiere realmente salvar gente en este momento. Haga una oración, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder comunicar, Señor, a nuestros radioyentes sobre tu persona, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y el medio, Señor, en el cual tú has establecido para que podamos, Señor, acercarnos a tu presencia. Y sabemos que es la persona del Señor Jesucristo. Y te pedimos por toda la iglesia, Señor, en la cual tú sigas poniendo en sus corazones de cada uno de ellos el poder llevar el mensaje, Señor, en todo lugar, en todo momento, Señor, y que tú les abras las puertas a cada uno de estos tus hijos, de tal manera que puedan llegar a esos hogares, Señor, a las familias, a las personas en los trabajos, en los diferentes lugares, Señor, para que prediquen tu palabra. Pero también te pedimos, Padre, de que todas estas personas estén en la capacidad de poder, Señor, aceptar el evangelio. Y en el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu inmundo del diablo que puede estar cegando el entendimiento de estas personas para que la luz del evangelio no les resplandezca.
En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, quebramos, rompemos y deshacemos, Señor, y atamos todo espíritu mundo del diablo, que de una u otra manera quiera impedir, Señor, en estas personas, de que puedan darse cuenta y puedan tomar la decisión de recibir a Jesucristo en su corazón en medio de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, declaramos, Padre, de que, Señor, esos corazones son liberados, Señor, de tal manera que van a escuchar el Evangelio y van a aceptarlo, Señor, por causa de que ya no hay esa influencia maligna que les está cegando el entendimiento, sino más bien, Padre amado, hay la presencia del Espíritu Santo, en la cual, Señor, los ha llevado a un arrepentimiento genuino y veraz, y a una nueva conversión y a una nueva relación contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Hasta el próximo sábado, con el favor de Dios. Chao, chao. Chao, chao.